que nos metieron a Koldo y a Ábalos en la cárcel, en prisión, cuando Cerdán. Es que llega tarde todo. No sé, probablemente a lo mejor Víctor de Aldama y otros implicados en la trama de hidrocarburos también podrían estar en la cárcel. Son cosas distintas. Yo entiendo que con la cloaca que ha derivado en tremenda y agónica mafia del PSOE, nos liamos. Pero es que hay que separar las causas. Felipe González cae por la corrupción, Aznar cae por una mentira flagrante a los españoles culpando a ETA de un atentado que no era, Mariano Rajoy cae por la financiación irregular del Partido Popular y ahora el PSOE está en dificultades extremas y tiene a un diputado por primera vez en la historia en la cárcel. Esto es lo que alimenta a la extrema derecha y esto es lo que aleja a la gente de la política. El sistema político español es fallido. Tiene que haber aquí una regeneración clarísima. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. El exministro de Transportes y número 2 en su momento del Partido Socialista, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, entraron ayer, al final del día, en la cárcel en prisión preventiva. Entraron en Soto de Real porque el juez vio en ellos riesgo extremo de fugarse del país en este proceso judicial que están viviendo. Ellos están, ya saben, investigados para el juez con indicios de un delito, entre otras, de organización criminal. Ese fue el discurso que el Partido Socialista utilizó en la moción de censura contra M. Rajoy. Un discurso que además entonó José Luis Ábalos, así que esta situación deja bastante tocado al Partido Socialista y al propio gobierno de España, porque lo de no tener, de momento, ministros salpicados no salva al gobierno a nivel social. Puede que a los diputados de los otros grupos, a esos diputados que tienen que sustentar la legislatura de Pedro Sánchez, si no cae un ministro de hoy, un ministro de los que son miembros del Consejo de Ministros de este 2023, puede que eso les sirva. Pero lo preocupante es que a la ciudadanía no. A la ciudadanía, que entrase Ábalos ayer en prisión preventiva y no con condena, le importa poco. Ver a un entonces ministro y a una persona muy cercana a Pedro Sánchez entrando en la cárcel no le tranquiliza porque sea prisión preventiva. Puede que ahí los medios tengamos que explicar que no es cárcel, no es condena, sino prisión preventiva, pero no le tranquiliza que vaya a estar solo un ratín, porque puede que el ratín se convierta en 24 años, como pide la Fiscalía Anticorrupción. Así que, quizá, habría que reflexionar en este país qué hacer con la corrupción. Y quizá el Partido Socialista también, si ha salpicado a su número 2 y a su número 3. Y ya que esto funciona por términos electorales, porque nadie en el PSOE va a pensar, ni en el PP, nadie del PP ni el PSOE van a pensar en el bien para España ni en el bien para las instituciones españolas, sino en su bien electoral. Piensen en su bien electoral. ¿Qué van a pensar los electores cuando por fin convoquen elecciones de un gobierno que no ha sido capaz de presentar presupuestos a día de hoy todavía, de los últimos 3 años? Que tiene a su entonces ministro de Transportes, al número 2 y al número 3 del Partido Socialista en distintos periodos en la cárcel y en un proceso judicial importante, que ha tenido su fiscal general del Estado imputado. La esposa del presidente del gobierno está también imputada. ¿Qué va a pensar la ciudadanía, señores y señoras del Partido Socialista, si dicen que eres feminista porque eres socialista y te vas de putas? Si piensan al menos a nivel electoral, piensen que la situación le va a hacer más daño a usted. Y si de casualidad piensan ustedes en el bien de España y en sus instituciones, piensen que su estancia en el gobierno, sus estancias en las instituciones, daña a estas instituciones que quieren ustedes gobernar. La permanencia del fiscal, hasta que fue condenado, dañó la fiscalía. Y tanto que la dañó que su sustituta, la nueva fiscala general del Estado, también va a estar fiscalizada por ver si se parecen algo a Álvaro García Ortiz. Y creo que los españoles están cansados de un gobierno cuyos miembros acaban desfilando por los tribunales. Cabe reflexionar, me parece. Y empezamos ahora el programa. Esta semana creo que solamente va a haber tertulia, no va a haber entrevista porque no nos ha dado tiempo a... Bueno, nos ha dado tiempo, lo que pasa es que no nos ha dado, que son cosas distintas. Tenemos hoy tertulia con mucha gente. El plano este es demasiado grande, hay mucha gente aquí. Son Carlos Latorre, Carlos Pozo, Pepe Palacios y Albert Aragonés. Bienvenidos a todos al programa. Muy buenas, ¿qué tal? Buen día. Bien hallados.
Bon día, bon día. Había que hablar en catalán porque uno de los temas es Cataluña. O es vinculado a Cataluña. Hablamos hoy del encarcelamiento de forma provisional de José Luis Ábalos y su ex asesor, su ex chofer, su ex todo, el señor Koldo García, que han entrado de forma provisional, insisto, en la cárcel. Hablamos también del crecimiento de Alianza Catalana, que también teníamos que tocarlo. Y junto con eso vamos a hablar de la corrupción de la familia Puyol, que está esta semana en el juicio, ¿no? Y además hablamos de los presupuestos generales del Estado, que era la votación más importante de la legislatura política, y no hay votación ninguna sobre los presupuestos. Esto es increíble. Vamos a hablar primero del encarcelamiento de Ábalos. Voy a dejar a la Torre, que va a ser el más duro probablemente. Y mira, para darle espacio a la juventud, va a ser Carlos Pozo el primero que hable sobre el encarcelamiento de forma provisional de Ábalos. Dale, Carlitos. Bueno, era algo bastante previsible que pudiera entrar. El juez ha dicho que, bueno, que hay riesgo extremo de fuga. No digo que no exista, pero bueno, en fin. No sé, probablemente a lo mejor Víctor de Aldama y otros implicados en la trama de hidrocarburos también podrían estar en la cárcel, pero bueno. De todas maneras, yo creo que con las pruebas que hay es más que suficiente para que estén en prisión preventiva y que, bueno, que afronten el resto del juicio, que en teoría, según se dice desde el Supremo, va a ser rápido por la cantidad de pruebas que hay. Pues eso espero que sea rápido, la verdad, y que se llegue a donde se tenga que llegar lo más rápido posible. Y bueno, decir que la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos y 19 para Koldo García. Y bueno, pues en definitiva, vaya, que se llegue hasta las últimas consecuencias y que, bueno, que deje de cobrar, que ya va a dejar de cobrar la atribución como diputado y que entregue el acta de una vez, porque, bueno, también mancha un poco el nombre de la atribución esto. Efectivamente, porque más el acta es personal, lo he tratado de explicar en el editorial, el acta Sí. es suyo, el PSOE no se la puede quitar, tampoco el Congreso, es una cosa que tiene él, y hasta que no lo condenen y le inhabiliten, el acta es suya, entonces se la puede quitar. Pepe, ¿qué opinas? Hombre, pues que a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Porque mira, decías tú ahora mismo, pues tienen un diputado menos, no cuentan con Junts. Podemos ayer se abstuvo. La verdad es que la legislatura sigue estando muy comprometida, luego hablaremos de los presupuestos, no hay presupuestos. Pero también digo que, porque nos metieron a Koldo y a Ábalos en la cárcel, en prisión, cuando Cerdán, es que llega tarde todo. Sí, que riesgo de fuga, ellos dicen que no tienen dinero. No me creo que no tengan dinero, porque si hace una trama corrupta en donde ellos han estado cobrando comisiones, pues me imagino que el dinero pues tendrá testaferros. Hablaba en el juzgado de que el hijo de Ábalos es el que está manteniendo ahora a su padre. ¿Con qué dinero saca el hijo de Ábalos esta capacidad económica? Bueno, pues nos podemos imaginar de dónde viene esa capacidad económica. Con lo cual, en 3 meses va a ser el juicio, más o menos, la vista oral. Pues nada, pues van a pasar las Navidades en prisión, pero tenían que haber estado en prisión, yo creo, en el momento en que fue Santos Cerdán, que por cierto ahora pues está en libertad. Claro, yo precisamente os voy a adelantar una de las preguntas que tenía. ¿Por qué justo ahora que Santos Cerdán salió de la cárcel hace, no sé si una semana o dos, para mí el tiempo pasa muy rápido, hace muy poco que salía de la cárcel porque no veían necesidad de que siga estando ahí? ¿Por qué justo en ese momento, poco después, entran Ábalos y entra Koldo? ¿Ahí hay una clave política que leer? Alberto, te estás silenciado. No, a ver, yo voy a intentar dar la clave jurídica, digamos, ¿no? O sea, Santos Cerdán sale de la cárcel porque ya no hay riesgo de destrucción de pruebas debido a que ya se han recabado todas las necesarias. Y Koldo y Ábalos entran ahora en la cárcel porque aumenta el riesgo de fuga. ¿Y por qué aumenta el riesgo de fuga? Porque las fiscalías ya han pedido los años que quieren, digamos, de condena: 24 para Ábalos, 19 para Koldo. Esta es la argumentación jurídica que se da, que creo que es importante tener en cuenta. Esta es la clave que yo quiero dar a nivel jurídico. Luego prefiero que la Torre vaya antes que yo en explicar, digamos, mi posición política. Él siempre quiere contrarreplicar a Carlos, pero oye, yo le he visto asintiendo con el discurso que ha dado al principio, así que oye, igual, os ponéis de acuerdo. No, es que es verdad. Cuando no es lo mismo, oye, que vayas pues a declarar en una fase incipiente de una causa, que oye, pues luego aportas una prueba, aportas otra, este te dice una cosa y el otro otra. Eso es muy distinto a que ya con la instrucción cerrada
nada más y nada menos que la Fiscalía Anticorrupción te diga, chaval, que te vas para dentro 24 años. Es decir, hasta 2049. Entonces, ahí, obviamente, el riesgo de fuga es siempre mucho más bestial. Y si tenemos en cuenta este presunto entramado, que hay dinero en Colombia, en República Dominicana, en Brasil, y solo le falta, creo, que Corea del Norte y Brunei, entonces, chaval, para adentro. Pero además hay una cosa. Carlos ha mencionado hidrocarburos. Es que son cosas distintas. Esta es una causa que es por las mascarillas, es una pieza. Sí. Igual que no está imputado Santos Cerdán, es otra causa. Yo entiendo que con la cloaca que ha derivado en tremenda y agónica mafia del PSOE, nos liamos, pero es que hay que separar las causas. Yo me pongo en la piel de los jueces y joder, es más duro que la oposición que han hecho para llegar ahí. Pero entonces, y es distinto. Y luego, ¿por qué Aldama no está en la cárcel? Porque colabora. Y en base a eso, si Ábalos / Koldo quieren colaborar, quieren atenuar su posible pena, solo pueden hacer una cosa. De Ábalos para abajo ya ha cantado todo lo que tiene que cantar Aldama. Con lo cual, si quieren colaborar, solo pueden apuntar hacia arriba. Creo que nos entendemos. Al P amo. Además, ayer ya habló, ¿no? Pues de Begoña Gómez, ya habló de unas cosas. Entonces, si habla, solo puede apuntar hacia arriba. Y ya para acabar, ¿hasta cuándo Sánchez va a eludir su responsabilidad política? Oiga, lo del Peugeot 3 dentro, aunque usted fuera, pero tiene también un pie y medio dentro. ¿Cuándo va a decir la verdad sobre sus primarias, sobre la financiación del PSOE? ¿Y cuándo va a asumir su responsabilidad política? Nadie se cree, obviamente, que él estaba en el Peugeot con los cascos, mientras los otros hablaban de fulanas, de drogas, de comisiones y de otras tantas cosas. Sí, la verdad es que el presidente del gobierno tiene ahora una difícil defensa. Tenemos que ser sinceros al respecto, ¿no? Quiero decir, la situación es de una delicadeza extrema, muy difícil también de justificar a nivel político la continuidad de la figura del presidente del gobierno, teniendo en cuenta que tus últimos dos secretarios de organización han pasado por la cárcel, que han sido tu equipo, que te ayudó a volver, digamos, a la Secretaría General del PSOE, ministro de Transportes. La situación en este sentido es de muy difícil defensa. Ahora bien, sí que creo que hay matices que tenemos que comentar que son importantes, ¿no? Ahora Latorre comentaba la cuestión de la colaboración con la justicia. Creo que es importante tener en cuenta que las cosas que han ido soltando Koldo y Ábalos sobre el entorno del presidente, su mujer, el propio presidente, ministros, etcétera, etcétera, ¿dónde lo han dicho? En los medios de comunicación. En los medios de comunicación. No lo han dicho en la justicia, ¿de acuerdo? Y ya lo podrían haber hecho mucho antes. Es decir, podrían haber empezado a colaborar mucho antes, y no lo han hecho. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué no lo han hecho? Porque si tú vas a un medio de comunicación a decir, yo no pondría la mano en el fuego por Begoña Gómez, esto se puede publicar, es publicable, es una entrevista, perfecto. Ahora, para ir a la fiscalía tienes que tener pruebas. Entonces, ¿por qué no han ido hasta ahora? Puede ser un dardito envenenado a la hora de vamos a llegar a un pacto. Y no me refiero con un pacto a, oye, me indultas y no sé cuántos. No, voy más allá. Yo me como lo que sea de cárcel, pero que a mi familia no le falte de nada. Somos muy jóvenes, como, bueno, unos ya cada vez menos, como ha dicho Samu, pero si nos vamos a la época de Amedo y Domínguez, ¿por qué denunciaron? ¿Y por qué sale todo? En los medios, no en la fiscalía. ¿Por qué?
porque el Partido Socialista le dejó de pagar tanto las defensas como a sus respectivas familias. Entonces, puede haber un pacto, porque este señor, lo de señor soy muy generoso, es por mero protocolo, tiene 5 hijos, 3 mujeres y un tren de vida bastante elevado. No sé si hoy habrá tomado chistorra de buena mañana en Soto del Real. Pero entonces, hay una cosa que es, ¿puede haber un pacto a la hora de decir a mis hijos que no le falte de nada y yo me callo? Mira, Carlos, sobre esta cuestión muy, muy rápido. Puede haber un pacto, aquí puede pasar de todo. Lo que pasa es que a mí, por mi intuición, digamos, yo creo que este pacto ya habría llegado. Anteriormente no se habría llegado a este límite, ¿de acuerdo? Y además, lo que nos cuentan las fuentes del PSOE es que la entrada en la cárcel de Ábalos y Koldo no va a suponer una rebaja en el nivel de confrontación entre el gobierno, el PSOE, Ábalos y Koldo, sino al contrario. El PSOE está decidido a ir al choque frontal contra Ábalos y Koldo. ¿Por qué? Porque lo que expresan es que ellos no tienen nada que esconder. Entonces, se me hace muy difícil pensar que haya una implicación directa de una financiación ilegal del PSOE, porque si no, ya habríamos recibido inputs de que desde el PSOE el mensaje de Luis Se Fuerte, que Rajoy envió a Bárcenas en su momento, ya existiría en el PSOE. Y más allá de eso, y voy muy rápido, ¿de acuerdo? Quería comentar un par de cosas. Creo que esto ahora mismo no va a tambalear al gobierno, ¿de acuerdo? No digo que es lo que tendría que pasar, digo que creo que es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque creo que el gobierno ahora puede seguir con su estrategia de victimización política, de victimización en relación a que hay una persecución judicial que, por otra parte, a nivel objetivo la hay. Es decir, el que pueda hacer que haga se está cumpliendo. Y el objetivo final, y esto va a acabar ocurriendo, es que el presidente del gobierno se siente en el banquillo, porque lo han decidido los poderes fácticos de este país. Esto va a acabar ocurriendo. Luego, ¿tendrá implicaciones objetivas o no? Pues ya hemos visto que en el juicio del fiscal general del Estado no era objetivo y se le ha condenado o sea, sin saber la sentencia, que aún no la sabemos, ¿no? Y después, última cuestión que quiero apuntar muy rápido. Oiga, hablemos del sistema político español. Hablemos de la clase política del Estado español. Es decir, estamos en el 2025, la democracia española ha cumplido ya más de 40 años, hace 50 años que murió el dictador, y en cada legislatura estamos hablando de los partidos del gobierno que tienen a ministros implicados en casos de corrupción, que se van a la cárcel, y esto es lo que alimenta la extrema derecha. Es decir, Felipe González cae por la corrupción, Aznar cae por una mentira flagrante a los españoles culpando a ETA de un atentado que no era, Mariano Rajoy cae por la financiación irregular del Partido Popular y ahora el PSOE está en dificultades extremas y tiene a un diputado por primera vez en la historia en la cárcel. Esto es lo que alimenta la extrema derecha y esto es lo que aleja a la gente de la política. El sistema político español es fallido. Tiene que haber aquí una regeneración clarísima. Esto lo vamos a tocar ahora reparto juego, pero vamos para precisamente eso, repartir juego, para que la pelota la toque más gente. Le voy a dar la palabra a Pepe y a Carlos Pozo, que llevamos tiempo sin escucharle. Parece que tiene más ganas de hablar Pepe, así que le voy a dar la palabra a Pepe. Míralo. Bueno, pues es que al final, mira, está pasada la primera noche en Soto del Real, Ábalos y Koldo, y ahí la han pasado también Granados, Luis Bárcenas, Se Fuerte, lo ha pasado también Ignacio González. Es que al final, en lo que decía ahora Albert, es que es así, los partidos tradicionales, que son el Partido Socialista y el Partido Popular, pues tienen un ámbito de corrupción después de 50 años de estar siendo Alianza Popular y luego Partido Popular y el Partido Socialista, pues de estar siempre manejando los hilos del poder. Pero es que luego, cuando surgieron dos fuerzas que podían ser la alternativa, como fue Ciudadanos y Podemos, pues vimos que los partidos grandes los fagocitan y finalmente pues acaban desapareciendo. Pero es verdad que este germen de la ultraderecha que se ve ahora mismo impoluta, porque ya lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Como el retirarse de los gobiernos de las comunidades autónomas a Vox le ha venido muy bien, tanto en la Dana, tanto en los incendios que ha habido este verano en Castilla-León. Es decir, se dieron cuenta de que sin tocar pelo, sin tener ningún tipo de gobierno y de manejo de cualquier tipo de consejería, a ellos les iba a ir mejor y les está yendo
está yendo estupendamente y sin hablar, sin decir nada, pues hemos visto cómo en Valencia dice el Partido Popular, quiero seguir gobernando, y el Vox dice, sí, tú puedes gobernar, pero va a ser cumpliendo estas premisas que yo te pongo. Y así estamos. Sí, bueno, es verdad que tiene razón Albert, en parte, bueno, de que los poderes fácticos sí han decidido ir con todo contra este gobierno, pero es verdad que en este caso tiene toda la pinta de que, bueno, hay mucha agua en el río, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que por ejemplo en el caso de Begoña Gómez se está tirando el chicle hasta el infinito y es probable que sí, que el objetivo final de todo esto es sentar a Pedro Sánchez y probablemente acabe sucediendo. También es verdad que a la hora de hablar de corrupción, que por supuesto al PSOE no hay quien le salve, pero a la hora de hacer comparaciones hay que ver la estadística del Soto del Real, ¿no? Que han pasado 90 políticos por allí y 87 son del Partido Popular. Entonces, yo entiendo claramente que el bipartidismo está podrido de corrupción, pero a la hora de hacer comparaciones, pues, bueno, está bien decir este dato, básicamente. Y sí, está claro que este tipo de casos generan mucha desafección política, que ya no tanto por el trasvase de votos hacia la ultraderecha, que también, sino por la desmovilización que puede esto generar en la izquierda, pues está claro que al final hay un gran beneficiado que es Vox, incluso como ahora vamos a hablar luego, Alianza Catalana. Me estoy arrepintiendo de poner primeros planos porque os habéis perdido la reacción increíble de Carlos Latorre. Creo que me ha pedido antes Aragonés la palabra, se la voy a dar a él, después se la voy a Carlos y cerramos el bloque. Sí, no, que al final, lo que comentaba ahora Carlos, ¿no? O sea, hay una cuestión que para mí es esencial, que es, bueno, primero todo, aquí en Cataluña esto ya lo hemos vivido. La persecución judicial por cuestiones políticas la hemos vivido, entonces aquí estamos más acostumbrados. Sí que es verdad que en Madrid ahora están muy revolucionados, pero aquí hemos vivido ya el punto en el que el Poder Judicial decide de manera activa perseguir a alguien por sus ideas y va hasta el final con ello, ¿no? Es decir, al expresidente Mas se le inventaron hijas ilegítimas, Jordi Pujol está siendo juzgado con 95 años, Carles Puigdemont sigue sin la amnistía aplicada, ¿no? Pero más allá de eso, es que hay una cuestión muy importante. Yo me acuerdo del señor Rufián que comentaba cuando explotó el caso de corrupción, dijo, esta es la legislatura de la vivienda. Si no aplicamos políticas públicas de izquierdas de verdad, con el tiempo que nos queda, no va a servir de nada. Hasta ahora no ha pasado absolutamente nada de esto. Es decir, planteémonos también para qué sirve ahora mismo el gobierno. ¿Para qué está sirviendo el gobierno ahora mismo? Es que esta es la cuestión, ¿no? Es decir, ahora sí que empiezo a tener la sensación de que ahora el poder es por el poder. Y eso, pues, no es bueno. Para que no estén los otros. Sí, básicamente, yo creo que básicamente eso, es, bueno, aguantar el balón de oxígeno hasta que se pinche del todo, hasta que se desinfle del todo. También hay que decir que, bueno, está claro que en Cataluña habéis sufrido eso en primera persona, pero también es verdad que en el Estado español, como tú dices, hemos vivido el caso Podemos, que da para hablar mucho, porque es que ha habido cero sentencias contra Podemos después de toda la maquinaria, tanto mediática como judicial. Bueno, que pasó de un posible sorpaso a 6 diputados que vivimos ahora, o 5, no sé. Como tiende a decir Carlos Alsina por las mañanas, concluye con este bloque. Primero, me encanta lo del Estado español. Se puede decir España y no pasa nada, ¿eh? Luego, por acotar, política izquierda de vivienda. Hombre, si no recuerdo mal, Ximo Puig era de izquierdas, es de izquierdas, aunque ahora vive como muy de derechas en París. ¿Y sabéis cuántas viviendas hizo? 0 en 8 años. Joan Ribó, alcalde de Valencia, en 8 años, 14. Por ahora, María José Catalá lleva 10.000. Digo para... O sea, no. Es justo lo que criticamos, La Torre. 10.000. Es justo lo que criticamos, La Torre. Perdón, un momento, perdón. Es que tienes toda la razón del mundo. Es que justamente ese es el problema, que cuando la izquierda gobierna, no hace políticas de izquierdas. Tienes toda la razón. Bueno, pero ya que no hace viviendas, al menos que no de elecciones, de izquierda. Hablo de Baldoví, de Sánchez o de no sé cuántos. ¿Qué será de aquellas viviendas que era como el milagro del pan y los peces en campaña electoral, ¿no? No sé si eran ya 120.000 viviendas. A ver si nos dice Sánchez dónde están. Y luego,
O sea, todo es contra Sánchez, ¿no? O sea, la justicia es contra Sánchez. Por cierto, en tono el mea culpa, porque tenía que haberos dicho aquí en antena que me jugaba una paella para lo del fiscal. Porque me la habríais pagado, porque estoy el único que decía que iba a ser condenado. He perdido una paella. O sea, si la culpa es mía, sí, ya lo sé yo. Pero, hombre, hay causas que le instruyen jueces de instrucción, que está refrendado por audiencia, que son tribunales. Luego hay en la Audiencia Nacional, luego en el Supremo. Oiga, Carlos ha dicho de 187, ¿no? 87 presos del PP. A ver, como periodista, de 10, porque has buscado el dato. Ahora, por favor, no nos comparemos ni cuantitativa ni cualitativamente. No comparemos. Porque no es lo mismo un concejal de Majadahonda que ha enchufado su autocaravana por ahí, Sí, sí. o que ha birlado 10.000 euros, que está fatal, pero no lo comparemos con un caso de mafia, porque es mafia, de mafia pura, como Cerdán, como Ábalos o como otros. Porque a Ábalos le piden 24 por una causa, pero es que va a tener al menos 3 causas más. Por tanto, ya se puede preparar para, no sé, para que en Navidad alguien le lleve chistorras, soles, lechugas y algún folio que decía que no tenía para imprimir. Pero fijaos a lo que nos lleva el bipartidismo, ¿eh? El bipartidismo nos lleva a comparar, a tener que comparar. ¿Quién roba más? ¿Quién es más corrupto? No, yo no he hecho eso, ¿eh? Este es el... No, pero digamos que es lo que acaba evocando la conversación. Este es el germen del sistema político del Estado español. Bueno, os decía yo en un maravilloso editorial que al final no habéis escuchado, porque, bueno, pues han ido a la cárcel Ábalos y Cerdán y he cambiado, Ábalos y Cerdán, no, Ábalos y Coldo, y he cambiado el inicio del programa. Decía yo en un maravilloso editorial que grabé sobre Alianza Catalana, que ha crecido, ¿no? Esa ultraderecha con pulsera estelada, y decía yo, de forma un poquito radical quizá, que creo que ahí no va a estar de acuerdo conmigo Albert, que la Cataluña antifascista, pues si no ha muerto, está en camino de hacerlo. La ultraderecha catalana, Alianza Catalana, ha crecido, según las encuestas, se colocaría ahora en cuarta posición en el Parlamento de Cataluña, con entre 19 y 20 diputados, que son exactamente lo mismo que le da a Junts per Catalunya, que es la tercera fuerza. Es decir, estaríamos hablando de que la Alianza Catalana crece como la espuma y podría colocarse como clave para cualquier alternativa de gobierno, una formación con discursos xenófobos, con discursos que pueden ser catalogados, yo los hago, como fascistas y que efectivamente, pues digamos que juegan a ser el Vox de Cataluña. Le voy a dar la palabra a Albert, porque es el catalán, es el que está más digamos, en contexto de todo este caso, este partido, para que me explique las claves de esta formación, por qué crece tanto y su análisis. Después le doy la palabra a Pepe, ¿vale? Sí, Samu, voy a intentar ser breve, pero me cortas cuando esté siendo demasiado extenso. Okay. Voy a intentar poner un poco en contexto de lo que hemos vivido aquí en Cataluña para poder intentar comprender el fenómeno, ¿de acuerdo? Partiendo de la base de que la extrema derecha crece en todo el mundo por una cuestión muy sencilla, que es las condiciones de vida de la gente, ¿de acuerdo? Luego se escudan en cuestiones culturales que evidentemente tienen su efecto, pero la frustración por las aspiraciones vitales de la gente es la razón principal por la que crece la extrema derecha. ¿Qué pasó aquí en Cataluña? En Cataluña, esta crisis en relación con estas condiciones de vida, en el 2015 se empezó a vehicular a través del procés, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros lo que se planteó aquí a nivel político era una ruptura con el sistema actual para intentar mejorar la vida de la gente y se hizo desde un punto de vista ilusionante, digamos, la gente estaba ilusionada, la gente estaba contenta, con la democracia como base fundamental, ¿no? Para pues, acabar votando en un referéndum y poder elegir el futuro de la nación, ¿de acuerdo? Entonces, es importante entender que la crisis que vivía el mundo en el 2015, 2017, 2019, en Cataluña se vehiculó primero a través del procés, ¿de acuerdo? Esto se entiende, ¿verdad? Uh-huh. Sí, vale. Luego, ¿qué pasa? La frustración del procés, el fallo, digamos, la caída del procés, lo que hizo junto con la pandemia fue que
la gente vio como no podían vehicular su frustración otra vez a través de un proyecto político con la democracia como fundamento, digamos, y con la ruptura con el Estado español como objetivo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que lo mismo que pasa en todo el mundo. Estas frustraciones se han vehiculado ahora a través del odio, se vehiculan a través del odio, la exclusión y, pues, en definitiva, evidentemente, el fascismo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que en Cataluña no hay una base, como sí que puede ocurrir en el Estado español. Evidentemente se puede decir España, yo prefiero decir Estado español. En Cataluña no hay una cultura política muy cercana a la extrema derecha a nivel histórico, ¿de acuerdo? Es decir, el catalanismo político, incluso el conservador, siempre ha sido progresista, ¿vale? Lo que ocurre es que en este momento el catalanismo político sufre una crisis tremenda. ¿Por qué? Porque en los últimos 15 años no ha encontrado la salida para poder mejorar la vida de la gente. Y como ocurre en toda Europa, pues nacen estos fenómenos, ¿no? Y es curioso que Alianza Catalana, que se dice independentista, pues según las encuestas, tiene el menor número de votantes independentistas de todos los partidos independentistas, ¿no? Entonces, bueno, Cataluña está viviendo esta ola reaccionaria también por una cosa muy, muy, muy importante a comentar, y es que ha crecido mucho la población en Cataluña. Somos más de 8 millones de personas. Los servicios públicos no están dimensionados para esta cantidad de gente, y la realidad objetiva es que aquí los servicios públicos están muy tensionados, muy tensionados. Y además ocurre otra cosa, y es que a la gente, hay algo tan sencillo como que a la gente le ha cambiado el paisaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estás en tu pueblo, hace 10 años te ibas a comprar el pan y tenías un paisaje que tú veías, visual, incluso cultural, y ahora esto a la gente le ha cambiado. ¿Por qué? Porque ha llegado mucha gente de fuera. ¿Esto es malo? No, para nada. Ahora, no hay políticas públicas aplicadas que hayan servido para la integración y la comprensión de que estas personas también son catalanas, ¿no? Entonces, eso que decía el presidente Pujol, quien es catalán, quien vive y trabaja en Cataluña, ahora mismo está en discusión, porque la gente se ve amenazada por sus aspiraciones vitales. Entonces, bueno, ¿la Cataluña antifascista está muerta? Para nada, no está muerta. ¿Está en crisis? Pues claro que sí que está en crisis, evidentemente, pero bueno, veremos. También hay otra implicación, y con esto termino, y es la posición de Junts en este sentido, ¿no? Junts está ahora mismo en un brete, está decidiendo qué hace, si hacer como todas las derechas clásicas, que es acercarse al máximo a la extrema derecha, que ya se ha visto que no funciona, o mantener la posición del catalanismo político, que es, oiga, pues como algo lógico, ¿no? Aquí se viene a trabajar y se viene a aprender la lengua, se viene a integrarse al máximo y a aportar también tu riqueza cultural, y a partir de ahí pues somos uno mismo. Pues en esto decidirá Junts. Pero creo que es verdad que aún tiene una oportunidad Junts, y es que cuando vuelva al presidente Puigdemont del exilio en marzo, creo que el tablero político puede cambiar. La clave la has dado al final, Albert. El momento de Junts es que está descabezada. Su líder está en Francia, antes estuvo en Bélgica, y eso provoca también que el votante de Junts se vea también huérfano, porque dice, pero si nuestro máximo dirigente, el presidente Carles Puigdemont, sigue estando fuera de Cataluña. Y quieras que no, es lo mismo que decimos aquí en Andalucía con el Partido Socialista. Cuando tú tienes una líder como María Jesús Montero, que solo viene los fines de semana para dar mítines, pues la verdad es que así el votante socialista en Andalucía se siente huérfano. Pues yo creo que más o menos le pasa lo mismo al votante de Junts en Cataluña, cuando ve además que el proceso pues tuvo aquella foto increíble de prensa de por unos segundos tuvimos la independencia y luego volvimos a la cruda realidad, que es que estamos dentro de España, como diría Carlos, ¿no? En el Estado español, como dirían otros, ¿no? Y el problema es que yo me gustaría pensar si ese sentido del emigrante en los años 70, cuando los andaluces, 60-70 del siglo pasado, cuando los andaluces y los extremeños fueron a Cataluña, que ahora sus hijos son catalanes porque nacieron en Cataluña, pues si esa integración que se produjo
la va a haber, porque es que la verdad es que criminalizar al inmigrante cuando luego queremos inmigrantes para que vayan a los campos, por ejemplo, a las viñas a recoger la uva para luego producir el cava, esos son inmigrantes buenos y otros no son inmigrantes buenos. Es que la verdad, muchas veces ese racismo, que lo hay en toda España, no lo digo que solo lo haya en Cataluña, lo hay en toda España, ese racismo al inmigrante es también esa beta que ha encontrado la ultraderecha, en este caso Alianza Catalana, para todo aquel que se siente amenazado porque las circunstancias efectivamente son difíciles. Hay listas de espera en la sanidad, las infraestructuras en ferroviarias tampoco están funcionando bien, aunque el gobierno está desde Madrid inyectando muchísimo dinero a los rodalíes, que no lo está haciendo en otras comunidades autónomas. Pues claro, se sienten amenazados, no tienen esa bonanza económica, no encuentran un trabajo bien remunerado. Pues ahí está el germen de la ultraderecha. Samu, ¿me dejas decir dos cosas súper rápidas? Importantísimo, Sí. creo, para entender el fenómeno de Alianza Catalana. Alianza Catalana es un partido que no es ultracatólico, ¿vale? Es decir, para entender diferencias con la otra extrema derecha, digamos. No son ultracatólicos, es decir, hay una cuestión curiosa en el tema LGTBI, en el tema feminista, son un partido, por ejemplo, absolutamente normal, ¿de acuerdo? Y no están contra todos los inmigrantes. O sea, están concentrados y focalizados solo y únicamente en los musulmanes, en la gente que practica el Islam, ¿vale? Para entender, digamos, que bueno, que nace de otro lugar, solo eso. Entonces, ¿ellos siguen a Lamine Yamal o Lamine Yamal es un niño bueno o como su padre es marroquí no es bueno? Es que, claro, es que estas cosas, luego cuando las extrapolamos a figuras dentro del deporte que tienen un germen que, vamos, que Lamine Yamal podría haber jugado con Marruecos, que es más, jugó en las categorías inferiores con Marruecos. Uy. Es que esa hipocresía muchas veces de el morito bueno o el morito malo me da mucho coraje y sobre todo esa palabra del morito, ¿no? Hombre, la verdad es que esa palabra no es buena. La Torre. Ya, pero la usan. Sé que te has apuntado muchas cosas. Intenta ser breve, anda. Sí, esto parece, vamos, la carta a los reyes. Yo creo que aquí jugamos, con perdón de la expresión, en dos ejes. Digo, electoralmente hablando. Uno es, bueno, por ejemplo, el eje X, el independentismo o no independentismo, y el eje Y es, digamos, inmigración o derecha-izquierda. Entonces, hay que ver dónde se juega, o sea, en qué tablero se juega este partido. El contexto de Cataluña, y creo que lo hablamos en otras tertulias previas, en lo relativo a la delincuencia, es más que preocupante. Los datos son del Ministerio del Interior y creo que los expuse, pero aparte los Mossos d'Esquadra van sumando datos. Y obviamente el panorama es el que es. Y me refiero, por ejemplo, al otro día que la Ertzaintza en el País Vasco más o menos dijo que 2 de cada 3 delitos eran de extranjeros. No quiere decir que sean de que vienen de pateras o que vienen de no sé menos. No, porque puede ser, oye, el ruso de turno o el rumano de turno. O sea, pero Hansi sí Flick que perfectamente. hay que ponerlo todo en contexto. No podemos hacer esa cobardía del avestruz, de poner la cabeza bajo el ala. Una frase, bueno, venga, va. A Europa no puede venir todo el mundo. No lo digo yo. Salvador Illa lo dijo. A Europa no puede venir todo el mundo. Hombre, ¿qué problema hay en decir que la inmigración tiene que ser, bajo mi punto de vista, legal, ordenada y orientada al mercado laboral? Entonces, bajo ese prisma, no es extraño que surjan formaciones como Alianza Catalana que tienen un auge. ¿Por qué? ¿Los vecinos son idiotas? Creo que no. Los vecinos verán que no viven en condiciones de seguridad como anteriormente vivían. Que se refugien en la ultraderecha, bueno, o la ultraderecha de la ultraderecha, porque Chums, ponerle el centro, vamos, ni por Papá Noel.
Hombre. La ponen los catalanes, ¿eh? Los catalanes ubican a Junts en el centro. Lo digo. Bueno. Joder. Bien. ¿Centro o centro-derecha? Una cosa es No, centro y otra. centro. Centro. Hostia. Sí, sí. Joder. Pues como tiene que Eso ser es la porque derecha. estamos cerca de las fechas navideñas, hombre. Porque Junts. Yo creo que igual aquí que hay un error de el PNV. orientación. Pero el PNV, partido más racista, Eso sí. no hemos visto en España. Pero entonces, ¿por qué surge Alianza Catalana? Igual que otros populismos. Aquí se habla siempre de la extrema derecha. Pues bien. Pero también podemos hablar de la extrema izquierda. ¿O es que también Podemos ahora es de centro? No. Podemos sumar o Esquerra Republicana. También, igual si el señor Rufián, en vez de hacer sus performances en el Congreso, leyera un poquito la historia de su partido, vería que es racista como él solo. Pero, ¿por qué surge Alianza Catalana y tiene este auge? Porque es un partido populista. Y ante un fenómeno, ante un problema como es, no la inmigración como tal, sino la delincuencia, que parte de ella deriva de este fenómeno, no lo quiere solucionar, sino que lo quiere explotar. Y eso es una característica básica de los populismos, todos, izquierdas y de derechas. Entonces, mientras no haya una política pública efectiva de seguridad, de control, de darle recursos a los que vengan, no se pueden dejar en las calles, no se pueden decir, venga, 500 para Valencia, hablo de los menores, 500 para Valencia. Pero La Torre, 200 céntrate en para eso, Madrid, no en la pero seguridad. sí. Hombre, Pero céntrate en Claro. eso, no en la seguridad. Efectivamente. no serás tus comunista ahora. Bueno, lo del puño es que tengo el hombro fastidiado. Pero hombre, Vamos a hacer una casa a todos los inmigrantes, venga. pero vayamos No a te eso. diga vayamos- Carlos Latorre. No, es que aquí, mucho inmigrante, ¿cómo era aquello que puso la entrañable Carmena? Welcome refugees. Sí, welcome refugees, pero luego, si te he visto, pues no me acuerdo. No, hay que darle asistencia para que se integren, para que tengan una formación. ¿Dónde está eso? A ver, una cosa, perdón, ¿eh? Bueno, no, perdón, que iba Carlos, que va el otro. Venga. El bueno. Bueno, Es bueno. yo solo quería decir que, a ver, los procesos migratorios siempre han generado tensiones. Hablo, vamos, en todos los países del mundo, pero bueno, hablamos de España. Creo que a nosotros, tanto Samu como a mí, nos pilló muy chicos, pero sí es verdad que cuando hubo esa primera ola de migrantes chinos, ya se hablaba y había muchos prejuicios y muchos estigmas con ellos. Luego vino la ola de sudamericanos y pasó lo mismo, y ahora pues creo que les toca a los árabes, ¿no? Es verdad que no se puede omitir o no se puede... sí, básicamente hay que escuchar a la gente en los barrios, pero sobre todo eso, desde esa perspectiva de la integración, no tanto de la seguridad o de la inseguridad o de la delincuencia. Porque creo que al final es un error, y compramos el marco de la extrema derecha, el relacionar una cosa con la otra, cuando yo creo que realmente lo que genera delincuencia, digamos, es la pobreza. Y eso venga de donde venga de la cultura que venga. Entonces, este discurso, que bueno, que sí que lo dijo ella, ¿vale? Pero esto de que a Europa no puede venir todo el mundo, pues algo que en absoluto comparto. Pero básicamente se trata de eso, de políticas públicas que apuesten por integración y que apuesten porque esa gente de verdad tenga un futuro en este país. Y bueno, hablando de un clave catalana, de Alianza Catalana, sí es verdad que bueno, que puede existir ese sentimiento de orfandad de todo el electorado independentista, pero especialmente del conservador, que ha visto cómo Junts ha servido de muleta en este gobierno de coalición, que está siendo investigado por corrupción, que encima de todo a lo mejor no ha logrado esos objetivos que tenía al principio de legislatura Junts con el gobierno, porque vemos como todavía su líder sigue fuera de España. Entonces creo que eso ha podido mermar las aspiraciones, o bueno, los votantes de las aspiraciones de Junts. Y bueno, yo creo que finalmente Alianza Catalana, veis, sí, Albert ha hecho una cronología bastante buena, pero también yo creo que esto es bastante más sencillo. Yo creo que, a ver, esto responde a una internacional reaccionaria que en cualquier país de Europa, cualquier persona que funde un partido ultraderecha se monta en la tercera fuerza política de la noche a la mañana. Entonces creo que va a explotar los marcos de la inmigración y de dos, tres
claves más para llegar a la entraña de la gente, que es básicamente se siente con esa gran desafección al sistema político tradicional por eso, por no dar respuesta a sus problemas vitales. Albert concluye muy rápido el bloque y nos vamos a fiscal. Yo quiero decir algo muy rápido. Primero de todo, que Esquerra no es un partido racista. Animo a la gente a que se estudien la historia de Esquerra Republicana de Cataluña y como que los oyentes son críticos, lo podrán ver bien. ¿Es nazi o realista? Con la pausa adrede. Bueno, esto es sencillamente una mentira, básicamente, pero bueno, da igual. Estamos acostumbrados a este tipo de argumentaciones. Mira, en Cataluña estamos dolidos. Estamos dolidos porque estamos convencidos de que nosotros no somos esto, ¿vale? Porque Alianza Catalana lo que está haciendo es romper el consenso catalanista de progreso, de identidad conjunta y de tolerancia, por un lado. Y después, yo animaría a los partidos para confrontar con Alianza Catalana a dejar de tratarlo como un bicho raro y a confrontar programas y a empezar a hablar, por ejemplo, de modelo económico. ¿Qué modelo económico queremos en Cataluña? ¿Queremos seguir apostando por el sector servicios y el sector primario o tenemos que empezar realmente a apostar por el sector industrial? Porque esto al final es lo que genera que necesitemos mano de obra que viene aquí a vivir mal y que, claro, luego se decía, ¿no? La delincuencia aquí en Cataluña ha aumentado. Bueno, no ha aumentado tanto como lo pinta la torre, pero evidentemente hay problemas de seguridad, ¿vale? No es porque sean inmigrantes, sino porque no tienen condiciones económicas dignas. Entonces, lo que yo plantearía es, ¿nosotros queremos acoger? Sí. ¿Podemos acoger? Es decir, ¿les podemos dar los recursos para que tengan una vida digna? Está claro que no estamos siendo capaces de hacerlo. Por lo tanto, si nosotros no somos capaces de integrar a esta gente, de que esta gente venga aquí, tenga una vida digna, creo que tenemos que empezar a plantearnos de decir, por culpa de nuestra incapacidad, no de su incapacidad o de que sean delincuentes o que tengan otra cultura, no, por culpa de nuestra incapacidad, hasta que no encontremos los recursos o la manera de integrarlos, nosotros no seguiremos acogiendo a gente. Y por último, creo que hay una cuestión importante, que es, en Cataluña el eje ya no es el del eje nacional, ¿vale? Entonces, ahora aquí en Cataluña se va a jugar al eje derecha-izquierda. Y la izquierda creo que tiene que ser capaz de confrontar de manera normal. ¿Y por qué en el País Vasco no están haciendo una fuerza de extrema derecha y Vox no tiene representación? Porque tiene el PNV. ¿Cómo son las condiciones de vida en el País Vasco? Efectivamente. Mucho mejor. En comparación con el resto del Estado español. Pero el PNV, yo creo que su fundador decía que los vascos Pero tenían. eso hace más de 100 años. Pero efectivamente, estamos hablando de 120 años o lo que sea. Y Pepe, que estás silenciado, puedes hablar. Estoy muteado. Ahora, que mira, yo que hago mucha inmigración, porque aquí en el sur hacemos mucha inmigración y porque yo, como corresponsal de Mediaset, voy a Ceuta y Melilla, casi todos los inmigrantes subsaharianos se van a Bilbao. Yo les pregunto, ¿a dónde vais? Y van a Bilbao, porque tienen una gran red allí para poder trabajar, para encontrar, como decía Carlos, necesitan una infraestructura, pues allí encuentran trabajo, residencia, apoyo. Entonces, allí hay muchísima inmigración en el País Vasco. Yo voy a Bilbao y en Bilbao tuve a muchos subsaharianos y conviven perfectamente. Pero te quería hacer un apunte nada más, Albert. En Badalona con Xavier García Albiol, ¿tú crees que va a sacar muchos votos Alianza Catalana? Si ya tienen la ultraderecha con el Partido Popular de Xavier Albiol. No, no sacará votos porque Xavier García Albiol no es del Partido Popular. ¿Me entendéis? Y a buenas palabras. Habla catalán. A pocas palabras, del ¿no? Partido Popular y no es del Partido Popular, básicamente. Quiero decir, no, pues no. En Badalona no, porque ya tienen a Alianza Catalana, que es Xavier García Albiol. Quiero decir, ya es lo mismo. Con esto nos vamos, tenemos que hablar de los presupuestos, a ver si lo hacemos rapidito, que si no este programa no sale hoy. El gobierno ha presentado al Congreso de los Diputados la senda de gasto, la senda de estabilidad, que es decirle al Congreso, oye, yo creo que podemos empezar a hacer los presupuestos por esta vía. El Congreso le ha dicho no, y el PSOE dice que lo va a presentar igual, por esa senda que les ha dicho el Congreso que no. El Congreso, aquí, obviamente, incluye Junts per Catalunya, que ya está en el no,
al gobierno. Se ha visto ya aquí ese rechazo a lo que viene todo del Consejo de Ministros. Y es que esta es la nueva situación del gobierno. Un gobierno en minoría parlamentaria que no tiene mayoría para gobernar. Llevamos más de 3 años sin presupuestos generales del Estado. Dice el gobierno que lo va a presentar. Una cosa es que lo presente y otra cosa es que lo apruebe, pero su obligación es presentarlo. Y quiero preguntaros qué os parece esta situación, porque de toda la vida de Dios, los presupuestos generales del Estado han sido extraordinariamente importantes. Ha sido la votación que digamos que es anualmente una especie de moción de confianza. Y hace ya un tiempo que eso de los presupuestos parece que no es tan importante porque no le viene bien al gobierno y en algún que otro sitio, lo comentaba antes Pepe, también lo ha pasado, también lo ha dicho Juanma Moreno, etcétera. O sea, estamos a una ola a la que parece que los presupuestos no son tan importantes, pero siempre lo han sido. Le doy la palabra a La Torre y quien de casualidad se tenga que ir yendo, porque estamos ya cumpliendo la hora, que me escriba y le doy la palabra para que se pueda ir. La Torre. Bueno, pues seré breve. Se acabó esa farsa, ese bulo, y creo que estamos ya en la realidad. Aunque el gobierno se empeñe propagandísticamente y sus acólitos, y sus mariachis y sus terminales mediáticas en decirnos que esto es un gobierno estable que puede durar hasta el año 27. No puede durar. ¿Por qué? Un presupuesto es, como tú has dicho, Samu, la ley más importante. O sea, es la guía, es la vía por la que se tiene que regir tu acción ejecutiva. Y los actuales no son los del año pasado, ni los del otro, son los del año 22. Es decir, los que aprobaron unas cortes, unos representantes públicos que ya no existen, que es otro poder legislativo, por amor de Dios. Entonces, creo que el gobierno está en una huida hacia adelante. No descartemos que uno sea pa'lante, pero yo creo que al final, si no tienen la vergüenza, perdón, si no tienen la capacidad política e institucional de presentar por tercer año unas cuentas públicas, al menos que tengan la decencia, la ética y un átomo de moral para decir, señores, tomen la palabra. No puedo gobernar. No es echarse a los leones, es tener respeto por los españoles. Lo de la rima no era mía, ¿eh? O sea, ha sido nueva. De Carlos a Carlos, y tiro porque me toca, Carlos Pozo. Bueno, yo creo que, vamos a ver, está claro que la aprobación de presupuesto es algo muy importante para cualquier legislatura de cualquier gobierno, de cualquier país. En eso estamos de acuerdo, pero es verdad que los presupuestos generales del Estado siempre hay un margen de maniobra, el tema de techos de gasto, y hay partidas que se pueden modificar. Y bueno, no digo que no sea imperioso, pero sí es verdad que, bueno, el gobierno considera que los presupuestos 2022 pues le sirve para dar respuesta a gran parte de los Es que no lo considere, es que lo dice la Constitución, que el gobierno tiene que presentar. Sí, por supuesto. Los presupuestos. Chicos, en este bloque no hay debate, intervención única, que no tenemos que ir. Tiene que presentarlos, pero me refiero que por Constitución, está claro, pero los presupuestos que ya tiene consideran que son válidos. Yo creo que ninguno de los acólitos, ni acólitas, ni incluso ningún votante, ni simpatizante, ni afiliado del PSOE piensa que este gobierno es estable. Es una realidad que no lo es. Y, por tanto, yo creo que no es tan importante, ¿no?, el que los presupuestos salgan adelante o no, sino la viabilidad de la legislatura en cuanto a utilizar el BOE, en cuanto a aprobar leyes. Creo que eso es mucho más importante que el tema de los presupuestos. Pedro Palacios, breve también. Bueno, pues mira, no hay intervención, pero mira, en Valencia tampoco tienen presupuesto por el momento. Los del 26 todavía no están. Sí, Sí tienen. sí hay. Ya, Lo último que hizo ¿ya están aprobados? Sí, bueno, sí, bueno, lo aprobó, pero bueno. En el mes de julio, sí. Claro, Pero mira, yo estaba Estaban en octubre, pero por la Dana tuvieron que rehacerse y se aprobaron en el mes de julio. Bueno, pero lo que te iba a decir, yo he estado en el primer gobierno de Juanma Moreno, y con los segundos presupuestos que se aprobaron un mes y medio después de los primeros, porque fue en aquellas circunstancias, pues decía Elías Bendodo, que ahora está sentado en el Congreso de los Diputados, y Juan Bravo, que era el consejero de Hacienda, que también está ahora de diputado en el Congreso, pues los dos decían que con los presupuestos del segundo año podían estar los otros dos que le quedaban de legislatura. Con lo cual es el método que utilizan los políticos. Yo apruebo los presupuestos y luego, si no hay dinero para la ley de dependencia, si no hay dinero para... Yo no entiendo
que Junts no apoye la senda de déficit, porque es que son cientos de millones de euros a los que renuncian, bueno, y Podemos, que se ha abstenido, ¿no? Que a los que renuncian las comunidades autónomas que tanto le necesitan. Aquí en Andalucía no entiendo cómo se dice que no siempre que se habla de la deuda histórica, pues se diga que no a una financiación que le daba el Ministerio de Hacienda. Es que al final los partidos se han acostumbrado de un sesgo y de otro a gobernar pues sin tener presupuesto y somos los ciudadanos los perjudicados, simple y llanamente. Albert, y nos vamos. Es un problema de cultura política asentar la idea de que los presupuestos no son necesarios para gobernar, porque sí que lo son esenciales, y el presidente del gobierno no puede estar toda la legislatura sin aprobar unos presupuestos. Con su situación actual, yo le diría al presidente que vaya pensando en convocar elecciones, porque si no, la situación es insostenible. Tenemos un nivel A ver, aquí. le voy a invitar yo para Nochebuena, ¿eh? A este paso. Tenemos Ha un sido nivel quirúrgico, ha dado Diana. un titular. Claro. Ha dado un titular Literal. estupendo y es verdad, lleva toda la razón, Albert. Yo creo que ya hay movimientos preelectorales, la verdad. Pero no por, Ya. pero no por filia ni por fobia con Sánchez, sino simplemente por una cuestión de cultura política. Es decir, Claro. yo prefiero a Sánchez de presidente que a Feijóo, sí, pero es que no es insostenible, lo siento Claro. mucho. No, y es que al final somos los ciudadanos somos los perjudicados, porque es que dinero que hace falta para muchísimas políticas sociales, que como los presupuestos están bloqueados, pues no hay. Nos vamos, chicos, nos vamos, que hay que irse a clase. Pepe, Carlos y Albert, gracias a los 4 por venir a la Como Diana. siempre. Nosotros Feliz nos vemos semana a la semana todos. que viene. Y eso, que os vaya todo bastante bien. Ya Gracias. mismo estamos en Navidad, habrá que hacer algo. Habrá que hacer, no sé, Bueno, ponerse habrá que hacer un un poquito de Navidad. especial. Un Un amigo especial. invisible, un amigo Eso. invisible de la torre. Venga, gracias Hostia. y suerte. Venga, Gracias. la paella para Carlos. Venga, Eso. Para la fiscal, para el otro chistorra. Hostia. también. Nos vemos la semana que viene. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.